Hola a todas y todos. En este vídeo vamos a ver cómo realizar tareas de análisis espacial con QGIS. Básicamente una tarea de análisis la vamos a definir como la ejecución de una herramienta de análisis que va a coger unos datos de entrada y va a generar unos datos de salida. Todas las herramientas de análisis en QGIS las vamos a acceder desde la caja de herramientas de procesos, que estaría aquí, la caja de herramientas de procesos, y aquí tenemos todas las herramientas que tiene QGIS. Bien, para empezar vamos a cargar algunas capas para comenzar a realizar algún proceso de análisis. Vamos a ir al navegador, vamos a ir a nuestro inicio de proyecto, a la carpeta GISdata y vamos a cargar la capa ríos. Vamos a hacer zoom a la capa y vemos que la capa ríos es una capa mucho más extensa que mi capa de municipios del Valle de Lecrín. Imaginemos que estamos haciendo un proyecto en el Valle de Lecrín y que solo me interesan los ríos del Valle de Lecrín. Podría utilizar una herramienta de análisis para recortar solamente aquellos ríos que me interesan. Para ello vamos a utilizar la herramienta que está en superposición vectorial y cortar. Si hacemos doble clic sobre la herramienta, se abre la caja de diálogo de la herramienta, donde nos va a decir, pues por ejemplo, qué capa de entrada queremos utilizar, qué capa vamos a utilizar como capa de superposición y dónde vamos a guardar el dato de salida. También vemos que a la derecha me muestra una pequeña ayuda, cortar, y si le diera aquí al botón de ayuda, se me mostraría la ayuda de QGIS de la herramienta, donde me explican pues cómo funciona la herramienta, etcétera, etcétera. Bien, vamos a utilizarla. Yo lo que quiero cortar es la capa ríos. Quiero utilizar como capa de superposición municipios Valle de Lecrín y voy a guardar el cortado a un archivo. Voy a ir a la carpeta donde tengo los datos de la práctica. Yo los tengo aquí en temp, análisis espacial GISdata, y voy a llamar a la capa de salida ríos Lecrín. Guardo, ejecuto. Bien, se ha ejecutado la herramienta, me da un pequeño error de que, bueno, me da una advertencia de que no tiene índice espacial, que la performance, o sea, es un poquito más baja, pero bueno, no pasa nada. Cierro y fijaros, se ha creado. Voy a desactivar la capa ríos, voy a desactivar también municipios Valle de Lecrín y fijaros, tengo una capa que solamente contiene los ríos del Valle de Lecrín. Vamos a continuar cargando capas para nuestro proyecto. Para ello vamos a ir al navegador, GISdata, y vamos a cargar estas 6 capas: carreteras, geología, parque eólico, planta solar, uso suelo y vías pecuarias. Arrastrar. Bien, vemos que todas estas capas contienen información. Vamos a poner las de polígonos debajo, líneas encima y municipio de Valle de Lecrín. Voy a poner encima de todo. Vemos que las capas ocupan un área mucho más extensa que Valle de Lecrín, que los municipios del Valle de Lecrín, y si quisiera yo para mi proyecto cortar todas esas capas, pues podría ejecutar la herramienta clip 6 veces. Sin embargo, una opción mucho más interesante sería utilizar la herramienta cortar en proceso por lotes. Para ello vamos a ir a herramienta cortar con el botón derecho y vamos a seleccionar ejecutar como proceso por lotes. Aquí lo tenemos. Tenemos 6 capas que queremos cortar. Vamos a añadir 6 registros, ¿vale? El primero no cuenta, que pone autorrellenar. Y vamos a ir seleccionando las capas de entrada. Cada registro de esta tabla sería una ejecución de la herramienta cortar. Vamos a decirle que quiero cortar geología, que quiero cortar uso suelo, carreteras, vías pecuarias, parque eólico y planta solar. Bien, la capa de superposición va a ser siempre la misma. Vamos a seleccionar municipios Valle de Lecrín y vamos a darle a autorrellenar hacia abajo y se pone municipio Valle de Lecrín en todas. Y para el cortado vamos a utilizar aquí, a darle los 3 puntos, vamos a guardarlo como un shapefile, vamos a llamarlo geología Lecrín, ¿vale? En mi carpeta de datos de la práctica, en GISdata,
guardar. Me dice que si quiero rellenar, el autorrelleno aquí es un poco complejo, mejor lo vamos a pasar, vamos a darle a no rellenar automáticamente, aceptar, pero ahora vamos a darle a autorrellenar hacia abajo. Veo que me ha puesto geología en todo y simplemente voy a seleccionar y voy a ponerle cada capa lo que es. Esto va a ser, por ejemplo, uso suelo, esta capa va a ser carreteras, esta otra va a ser vías pecuarias, parque eólico, y planta solar. Bien, vamos a darle a ejecutar y esto lo que va a hacer es ejecutarme la herramienta 6 veces. Vamos a cerrar. Esta herramienta no me carga los outputs directamente, pero vamos a cargarlos. Bueno, ya estas capas ya no me hacen falta, voy a seleccionarlas todas y a eliminarlas. Y ahora voy al navegador, aquí están las capas, si no las veis os podéis colocar en GISDATA y darle a actualizar y voy a cargar geología Lecrin, parque eólico Lecrin, planta solar Lecrin, uso de suelo Lecrin, vías pecuarias Lecrin y carreteras Lecrin. Y aquí tengo las 6 capas, voy a poner las capas de polígonos debajo, líneas encima, puntos encima, y aquí tengo las capas de información solamente de los municipios del Valle de Lecrín, que es mi zona de estudio. Vamos a recortar ahora una capa raster. Para cortar una capa raster no podemos utilizar la herramienta de superposición vectorial cortar, sino que tenemos que utilizar una herramienta para raster. Lo primero que vamos a hacer, vamos a agregar la capa raster, sería esta que tenemos aquí en DEN50 HSD, este es un mapa de sombra, como vemos de una extensión mayor que los municipios de la zona del Valle de Lecrín, que son los que queremos, y como digo vamos a buscar esta vez la herramienta escribiendo aquí clip. Vemos que me encuentra superposición vectorial, la que ya hemos utilizado, la de cortar, y también me encuentra una herramienta de GEDAL que se llama extracción raster, cortar raster por capa de máscara. Esta es la que vamos a utilizar. Si damos doble clic directamente aquí vamos a abrir la herramienta, o la próxima vez si queremos localizarla pues sabremos que está en GEDAL extracción raster. Tenemos aquí la caja de herramientas de procesos, podemos ir a GEDAL, extracción raster, cortar raster por capa de máscara y aquí tenemos la caja de diálogo de la herramienta. La capa de entrada va a ser DEN50 HSD, esto es un mapa de sombras. La capa de máscara va a ser municipios Valle Lecrín. SRC de origen y objetivo lo vamos a dejar igual. Fijaros que DEN50 tiene el sistema de coordenadas EPSG 25830, que es el que estamos utilizando, es una proyección UTM zona 30N con un datum ETRS del 89. Mirad también que podríamos cambiar la resolución, no la vamos a cambiar. Este modelo tiene una resolución de 50 metros, que es más que suficiente. Y lo que sí vamos a cambiar en cortado máscara, guardar archivo, y en la carpeta de la práctica pues voy a escribir aquí DEN50 Lecrín. Repito, no es un modelo digital de elevaciones, sino que es un mapa de sombreado. Ejecutamos, cerramos, vamos a quitar las capas para verlo bien. ¿Vale? Parece que no ha hecho nada, pero si quitamos el DEM de debajo vemos que DEN50 Lecrín es solamente un modelo de mi zona de estudio. Vamos a proseguir con un análisis que es bastante común, que es el pasar de datos vectoriales a datos raster, lo que se denomina rasterizar. Vamos a rasterizar la capa usos de suelo Lecrín. Vamos a abrir antes la tabla y tenemos que saber que para rasterizar una capa vectorial podemos rasterizarla de tal manera que los píxeles cojan el valor de un campo, pero este campo debe de ser entero. Si nos fijamos, código uso, si ponemos el ratón encima, es de tipo cadena de texto, por lo tanto no vamos a poder rasterizar según el campo código uso. Por lo tanto nos hace falta crear un nuevo campo de tipo entero que tenga los mismos valores que los valores código uso. Para ello vamos a darle aquí a calculadora de campos. Vamos a crear un nuevo campo que se va a llamar, por ejemplo, code, de número entero, longitud 10, y como expresión vamos a utilizar la expresión toInt, y como valor vamos a indicar el valor que está en el campo, lo
tenemos aquí code uso. Ponemos code uso, entrecomillado doble. Vamos a darle a aceptar. Y fijaros, esto me ha creado un campo nuevo que tiene exactamente los mismos valores, solo que estos valores son de tipo entero y estos valores son de tipo cadena de texto. Por lo tanto, podremos rasterizar la capa uso de suelo Lecrin conforme a estos valores. Bien, antes de seguir hay que parar la edición dándole aquí al lapicito y decimos que queremos guardar lo que acabamos de hacer, que ha sido crear este nuevo campo y calcular sus valores. Vamos a cerrar la ventana y vamos ahora a buscar la herramienta de rasterizar. Si no sabemos dónde están, podemos escribir rasterizar y vemos que me encuentra en GEDAL, conversión vectorial, rasterizar, vectorial a raster. Esta es la que vamos a utilizar. Como parámetros, capa de entrada, uso de suelo Lecrin, campo a usar para valor de marcado. Fijaros, ya me aparece aquí el campo code que acabamos de crear. Tenemos que especificar ahora la resolución. Para especificar la resolución no vamos a decirle que queremos una resolución de 50 o 10, sino que vamos a indicarle la extensión y el número de fila y columna. Para ello vamos a decir que la unidad de tamaño de raster de salida van a ser píxeles y que la resolución del alto y ancho, pues tenemos que darle cuántas filas y cuántas columnas tenemos según la resolución que queramos que tenga nuestro raster. Por suerte tenemos otro raster de nuestra zona de estudio que se llama DEM50 Lecrin, que podemos examinarlo y ver que este raster tiene 651 de ancho por 429 píxeles de alto. Por lo tanto, aquí en ancho vamos a poner 651 y en la resolución vertical, que sería el alto, 429. Nos falta poner la extensión de salida, que podemos copiarla del raster DEN50 Lecrin, por lo tanto calcular a partir de capas DEN50 Lecrin, y solamente nos faltaría, bueno, vamos a también a cambiar el tipo de datos de salida, en vez de float32 vamos a dejarlo en int16, en entero de 16 bits, para que ocupe un poquito de menos espacio, y vamos a guardar el mapa rasterizado en un archivo y lo vamos a llamar usos suelo 50. Vamos a darle a guardar y vamos a darle a ejecutar la herramienta. Cerramos y vamos a quitar las demás capas. Aquí tengo mi mapa raster de los usos de suelo del Valle de Lecrin. Si queremos representarlo de otra manera, pues podemos ir a la pestaña de simbología y, por ejemplo, mejor que Grid Monobanda, como es un raster de valores enteros, es un raster temático discreto, la mejor manera de clasificarlo o de representarlo sería valores en paleta únicos, le podemos dar a clasificar y me va a seleccionar un color para cada valor. Aplicamos, aceptamos y aquí tengo mi mapa raster de 50 metros que me representa los usos de suelo. Vamos a realizar ahora un análisis que también es muy importante en sistemas de información geográfica, que sería un análisis de distancias. En este caso vamos a crear un mapa de distancias a la capa carreteras, de tal manera que esto va a ser un mapa raster en el que cada píxel de ese raster va a representar la distancia a la carretera más cercana. El comando que vamos a utilizar o la herramienta que vamos a utilizar es una herramienta de GRASS. Y lo primero que tenemos que estar seguros es de que hemos iniciado QGIS con GRASS integrado. Esto lo podemos ver si vamos a programas y nos aseguramos que hemos iniciado QGIS Desktop 3.14 o la versión en este caso que tengamos with GRASS, con GRASS integrado, porque si no, no tendremos la herramienta. Una vez que estamos seguros de que hemos utilizado o que hemos arrancado QGIS con GRASS integrado, lo siguiente será, porque la herramienta que vamos a utilizar de distancias utiliza como dato de entrada, como input, un mapa raster. Por lo tanto, tendremos que rasterizar la capa carreteras, al igual que acabamos de rasterizar la capa de uso de suelo. Para ello vamos primero a ver en la capa carreteras, vamos a abrir la tabla de atributos y comprobamos que solamente tenemos un campo de tipo entero, que sería el campo ID. Esto me rasterizaría dándole a los píxeles estos valores que no me interesan. A mí lo que me interesa es que si el píxel representa una carretera tenga valor 1 y si no representa una carretera pues tenga valor sin datos. Para ello lo que vamos a hacer es crear un nuevo campo con la calculadora de campos al que vamos a llamar por ejemplo FID, FID, de tipo entero, la longitud vamos a dejarla en 10 y la expresión vamos a poner 1. Vamos a darle a aceptar y fijaros, tengo un nuevo campo en el que todas las líneas de carreteras tienen valor 1 y ese es el campo que voy a rasterizar. Vamos a parar la edición, guardar los cambios
para asegurarme que tengo el campo y cerramos la tabla. Vamos a buscar de nuevo la herramienta rasterizar, vectorial a raster. La capa de entrada va a ser la capa carreteras Lecrin. El campo a usar va a ser el nuevo campo que hemos creado, el FID. Unidades del tamaño de raster, píxeles. El ancho vamos a poner exactamente igual que antes, 651. Y el alto, 429. La extensión de salida vamos a calcular a partir de capa y podemos poner o den 50 Lecrin o usos de suelo 50 porque ambos tienen la misma extensión. Vamos a decirle que el tipo de datos de salida queremos int 16 y el rasterizado vamos a guardarlo en un archivo al que podemos llamar carreteras 50. Vamos a guardar y ejecutar. Cerramos, fijaros, aquí tenemos mi capa raster de carretera, voy a quitar las demás capas y en este archivo raster los píxeles que representan carreteras tienen valor 1 y los píxeles que no representan carreteras tienen valor sin dato. Acto seguido vamos a utilizar la herramienta de Grass distancia. Para ello vamos a escribir aquí distance y vamos a elegir la herramienta de raster rGrowDistance. Vamos a utilizar como raster de entrada la capa carreteras. La métrica, de entre todas las que podemos seleccionar, vamos a elegir métrica euclidiana, esto es distancia en línea recta. Vamos a dejar todo lo demás por defecto y el raster de distancia, este sí nos interesa, vamos a guardar en un archivo y lo vamos a llamar distancia carreteras. Guardamos y ejecutamos. Veis que esta herramienta me ha creado dos rasters, distancia carreteras, que es el que hemos guardado, y el valor de la celda más próxima, un raster que no nos interesa, lo podemos eliminar. También distancia carreteras, vamos a asegurar que ha cogido bien el sistema de coordenadas y si no es así se lo vamos a decir. Vamos a ir con el botón derecho, propiedades, pestaña de fuente y fijaros el SR que pone es desconocido, pero nosotros sabemos que el SR no es desconocido sino que el SR, o sea el sistema de coordenadas es el 25830, por lo tanto lo vamos a poner y aplicar. Sin salirnos de esta ventana vamos a ir ahora a la pestaña de simbología y en vez de un gris monobanda vamos a elegir un pseudo color monobanda. La rampa de color vamos a dejar esta de rojo a verde, vamos a darle a clasificar y haciendo clic aquí a la derecha, invertir rampa de color. De esta manera los píxeles que están más cerca o que tengan distancias menores tendrán colores verdes y aquellos que estén más lejos o distancias mayores tendrán colores rojos. Vamos a aplicar y aceptar. Y aquí vemos nuestro raster, vamos a poner la capa carreteras encima. Un raster en el que, como digo, cada píxel tiene un valor que representa la distancia a la carretera más cercana. Con el mapa de distancia carretera y el mapa de uso de suelo, vamos a hacer un pequeño análisis, eso sí muy básico, para tratar de localizar zonas con potencial riesgo de incendio. Lo primero que vamos a hacer, vamos a reclasificar el mapa de distancia carretera. La reclasificación es un análisis muy importante que se puede dar en las capas raster, en un sistema de información geográfica, y consiste en cambiar los valores de unas celdas por otros valores según un determinado criterio. En este caso nuestro criterio va a ser el siguiente: celdas que estén a menos de 250 metros vamos a ponerle un valor de 2, van a ser muy probables, ahí van a tener riesgo de incendio. Celdas que estén entre 200 y 500 metros vamos a darle un valor de 1 y celdas que estén a 500 metros de las carreteras vamos a darle un valor de 0. Bien. Para reclasificar el mapa de distancia a carretera vamos a utilizar la herramienta reclass. Vamos a dar la herramienta análisis raster, reclasificar por tabla, vamos a reclasificar distancia a carreteras. Aquí en la tabla de reclasificación vamos a darle los 3 puntos, vamos a añadir 3 registros, uno para el valor mínimo de 0 y máximo de 250 vamos a darle un valor de 2, a un valor de 250 de distancias hasta 500 vamos a darle un valor de 1 y un valor de 500 hasta el máximo vamos a poner 15.000, ¿vale? Porque la distancia máxima la tenemos aquí, sería 14.252, por lo tanto con 50.000 tenemos, vamos a darle un valor de 0.
estamos, ya tenemos la tabla, el tipo de datos de salida va a ser int16 y el raster clasificado lo vamos a guardar como reclass distancias. Vamos a ejecutar la herramienta y aquí lo tenemos, es un raster en el que tenemos tres valores, 0, 1 y 2. Fijaros también que, bueno, vamos a quitar carretera, fijaros también que a los píxeles que están representados como carreteras, en reclass carreteras también le ha dado un valor de 0. Esto no está mal porque si un píxel representa una carretera, ahí no vamos a tener peligro de incendio. Bien. Con esto hemos reclasificado nuestro raster. Vamos ahora a pasar a reclasificar la capa usos de suelo 50, la capa raster. De tal manera que aquellos tipos de uso de suelo con los que veamos que tienen un riesgo alto de incendio vamos a darle un valor de 2. Aquellos tipos de uso de suelo que veamos que tienen un valor con riesgo de incendio pero no tan alto vamos a darle 1. Y aquellos usos de suelo que veamos que no tienen ningún riesgo de incendio vamos a darle un valor de 0. La capa usos de suelo 50, que la tenemos aquí, contiene directamente los códigos raster de los usos de suelo. Las descripciones de esos usos, recordamos, la tenemos en la capa usos de suelo Lecrin. Si abrimos su tabla, vemos que tenemos los usos y los códigos de uso y el nuevo campo que creamos de code, que es un campo de números enteros. Bien. Como que hay muchos registros, lo primero que vamos a hacer, vamos a crear una tabla con los valores únicos de uso y de código de uso. Para ello, vamos a darle a análisis vector, listar valores únicos. Aquí vamos a utilizar usos de suelo Lecrin y el campo objetivo en este caso va a ser uso y code. No vamos a utilizar código uso porque código uso, recuerdo, era un campo de tipo cadena de texto, mientras que code es un campo de tipo, en este caso entero, que sí lo podemos utilizar. Vamos a darle a ejecutar. No le hemos dado a nada, me ha quedado una tabla temporal que se llama aquí valores únicos, que vamos a abrir. Y aquí puedo ver los tipos de uso de suelo únicos y su código. Este código es el mismo que tiene la capa raster. Bien, vamos a añadir un nuevo campo, ¿vale? Para ello vamos a conmutar la edición, vamos a darle aquí al botón de añadir un campo nuevo, al que vamos a llamar valor, de número entero a 10, ¿ok? Y en este campo valor, con la edición activada, vamos a ir dándole valores de 0, 1, 2, según pensemos si el tipo de uso de suelo tiene riesgo de incendio, alto, medio o no tiene riesgo de incendio. Por ejemplo, en mi caso, olivar, pues lógicamente no va a tener riesgo de incendio, 0, es muy difícil que se produzca un incendio en un olivar. Unos matorrales sí, prados y praderas, bueno, 1 es riesgo bajo. Un pastizal natural sí va a tener riesgo de incendio, bosque de coníferas también, lámina de agua no, zonas quemadas, lógicamente si está quemada ya no va a tener riesgo de incendio, sin datos 0, un incendio en un frutal, dependiendo de cómo esté el campo de frutales, pues si tiene maleza y demás puede tener riesgo, pero es difícil, bueno, vamos a darle valor de 1, si es redes ferroviarias 0, tierra de labor en secano 0, zona de construcción 0, si es un bosque mixto sí, terrenos regados permanentemente tampoco, bosque de frondosas sí, con bastante, terrenos principalmente agrícolas pero con importantes espacios de vegetación natural, vamos a darle un 1 porque tiene importantes espacios de vegetación natural, espacios con vegetación escasa 1, mosaico de cultivos, si son cultivos, dependiendo de cómo estén los cultivos, bueno, si son cultivos es muy raro tener un incendio en una zona de cultivo. Matorral boscoso de transición sí, sistemas agroforestales podemos darle un 1, no sabemos, tejido urbano continuo 0, zonas industriales 0, extracción minera 0, sin datos vamos a darle 0 y tejido urbano discontinuo 0. Bien, una vez hemos asignado los valores vamos a parar la edición y guardar. Ahora vamos a ir a la herramienta de nuevo reclass, pero esta vez vamos a reclasificar por capa. Vamos a reclasificar la capa raster uso de suelo 50, la capa que contiene los saltos va a ser valores únicos, el campo de clase mínimo en este caso va a ser code, el campo de valor máximo va a ser code también y el campo de valor va a ser valor.
En los límites de rango vamos a poner el mínimo menor o igual que valor, menor o igual que máximo, ¿vale? El tipo de datos de salida int16 y el raster reclasificado lo vamos a guardar en un archivo y se va a llamar en este caso reclass usos. Guardamos y ejecutamos. Bien, aquí tenemos un mapa raster donde tenemos solamente usos 0, 1, 2. Vamos a ponerle otros colores. Como es un raster temático discreto, lo mejor es valores en paleta únicos. Clasificamos 0, 1, 2 y aplicamos aceptamos. Para finalizar nuestro pequeño análisis, como digo, bastante básico, vamos a hacer una operación de álgebra de mapas. Una operación de álgebra de mapas consiste en realizar operaciones píxel a píxel superponiendo mapas raster. En este caso la operación es también muy básica y lo que vamos a hacer, vamos a multiplicar reclass usos por reclass distancia. Con ello vamos a tener un raster cuyos valores van a poder ser 0, 1, 2 y 4. 4 será lógicamente por aquellas zonas que están muy cerca de la carretera y que hemos dicho que tienen riesgo de incendio 2. Bien, para ello vamos a buscar aquí Raster Calculator, aquí lo tenemos, Raster Calculator, y como digo, la operación a introducir va a ser reclass usos por reclass distancias. Para asegurarnos que no tenemos errores, vamos a decirle que la capa de referencia en este caso va a ser reclass distancias, también podríamos haber escogido reclass usos, que la extensión se va a calcular a partir de capa y va a ser de nuevo reclass distancias, que el sistema, el output CRS, sistema de coordenadas 25830, y el output lo vamos a guardar en un archivo que se va a llamar riesgo incendio. Como digo, con esta herramienta estamos realizando una operación de álgebra de mapa que es multiplicar estos dos rasters para ver, en este caso, para tener zonas con riesgo de incendio. Como digo, este análisis es muy simple. Vamos a ejecutar y cerramos. Aquí ya tenemos, bueno, podríamos ahora, lógicamente, cambiar la simbología de mi mapa raster y de gris monobanda a valores en paleta únicos, clasificar, y aquí ya podríamos darle, bueno, a 0, podríamos incluso ponerle de opacidad sin color. A los de 1 podríamos darle un color pues, amarillo, a los de 2 podríamos darle un color naranja y al 4 podemos dejarle este color de rojo para hacer un mapa semáforo. Vamos a darle a aplicar, aceptar, vamos a quitar lógicamente los mapas de debajo y aquí tenemos un raster que me indica las zonas que tendría que tener más cuidado porque son las zonas que tienen más peligro de incendio. Bueno, con esto terminamos esta práctica en la que hemos visto distintas herramientas de análisis, sobre todo sobre raster, pero también sobre vectorial, en QGIS. Nos vemos en la próxima práctica.